La victoria de la derecha en las elecciones constituyentes de Chile será clave a la hora de redactar la nueva constitución del país. Pues muchos de los nuevos consejeros encargados de presentar este nuevo borrador se inclinan contra derechos como el aborto y otros derechos sexuales y reproductivos. Este es el tema que discutimos con nuestro segundo invitado de hoy, Jorge Contese, constitucionalista, doctor en Derecho por la Universidad de Yale y a quien saludamos en Santiago de Chile. Muchísimas gracias, señor Contese. Buen día para usted. Muy buen día para ustedes también. Mire, según el diario La Tercera, un gran número de los nuevos representantes no estaba de acuerdo con la anterior propuesta constitucional que fue rechazada el año pasado. Es decir, ni siquiera querían llevarla a votación, pero ahora ellos mismos son los encargados de hacer un nuevo borrador. ¿Qué grandes cambios podremos ver en esta nueva propuesta? O sea, no solo no estaban a favor de la propuesta que se votó el año pasado, el Partido Republicano, que es el partido que ha obtenido la primera mayoría a nivel nacional y que junto con los representantes de la derecha van a poder tener algo impensado, que es el poder de veto respecto de la comisión experta que tiene que proponer al Consejo Constitucional el borrador de propuesta de nueva constitución. El Partido Republicano se ha opuesto desde el primer día al cambio de la Constitución. Para el Partido Republicano, la Constitución actual de 1980, dictada por la dictadura militar de Augusto Pinochet, está bien y por lo tanto hay efectivamente ahí una paradoja importantísima, que es aquel grupo que desde el día 1 estuvo en contra del cambio constitucional y en esta última iteración del proceso no firmó el acuerdo que permitió este tercer intento de cambio constitucional, es hoy día su principal protagonista. Bueno, es que tienen en sus manos los derechos humanos y los derechos civiles de todos los ciudadanos. Por eso le quiero preguntar sobre la Constitución actual de Chile, que permite, por ejemplo, el aborto bajo ciertas causales. Y los nuevos consejeros han dicho que le apuestan a resguardar el llamado derecho a la vida. ¿Cómo pueden entonces los que ahora son grupos minoritarios y otros actores sociales proteger esto por lo que tanto han luchado y que fue uno de los puntos principales de las manifestaciones, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres? Claro, ese es un excelente ejemplo porque, como tú probablemente sabes, Chile hasta hace muy poco no tenía ninguna causal en que se permitía la interrupción voluntaria del embarazo. Recién en 2017 se aprueba una ley que permite en 3 causales específicas ello, con la oposición de la derecha que llevó el proyecto de ley al Tribunal Constitucional. Finalmente el Tribunal Constitucional aprobó ello. ¿Qué creo yo que hay que mirar acá? Lo que estamos viendo en Chile es una suerte de política constitucional pendular. Es decir, la propuesta que se rechazó en septiembre del 2022 en materia de derechos sexuales y reproductivos era muy avanzada. Era tan avanzada que para algunos sectores significó una línea roja al momento en que se aprueban las normas sobre derechos sexuales y reproductivos, incluyendo la interrupción voluntaria del embarazo en la Constitución, que hoy día lo que tenemos es una respuesta completamente en 180 grados, es decir, a estas personas que van a ser mayoría en el Consejo Constitucional diciendo no pensamos que esto deba estar en la Constitución. ¿Qué puede pasar acá? Efectivamente va a haber que ver cómo es que se producen las conversaciones entre los distintos grupos dentro tanto de la Comisión Experta como posteriormente el Consejo Constitucional. Y lo que hay que pensar es que se abren o no posibilidades de la interpretación constitucional. La Constitución vigente no contempla ninguna norma sobre interrupción voluntaria del embarazo, sobre aborto. Tiene una norma que protege la vida del que está por nacer, en que la Constitución le da un mandato a la ley para que la ley proteja la vida del que está por nacer. Y aún así, con estas normas, el aborto en Chile existe, como digo, en 3 causales específicas. Si quedáramos con algo parecido a eso, entonces todavía es posible que a nivel legal, no constitucional, que a nivel de las leyes, puedan existir causales para la interrupción voluntaria del embarazo, para el aborto, para el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos. Si no ocurre ello, y se avanza en una constitucionalización de la prohibición del aborto, entonces efectivamente lo que vamos a ver es un serio retroceso, que es lo que algunas personas, digamos, plausiblemente esperan que pueda suceder.
Muy plausiblemente, además, y ahí le pregunto, pues en la práctica, ¿qué margen de acción van a tener los aliados de Boric o los aliados del cambio constitucional en este momento? En este momento, ese margen, para ser franco, creo que se ha reducido notoriamente. Es decir, tú tienes un Consejo Constitucional, como digo, las reglas con las que se ha diseñado este proceso son difíciles de explicar en una entrevista corta. Pero lo que habría que decir es la manera como se pensó este intento, que llevamos ahora en 2023, es que fuera un proceso, por así decirlo, contenido. Es un proceso que está lleno de bordes, ¿verdad? Que es lo contrario a lo que sucedió en 2022, en que se desbordó. Entonces, lo que podría suceder ahí es que se avance en una propuesta de norma constitucional que elimine completamente la prohibición, perdón, la posibilidad del aborto, y entonces algún sector dentro de la comisión experta o del Consejo Constitucional tendrá que requerir al tercer órgano que participa de este proceso, que es un comité técnico de admisibilidad, básicamente un panel de árbitros. Este panel de árbitros lo que hace es velar porque las bases, que son, por así decirlo, los marcos donde debe jugarse el partido constitucional, se respeten. Si ese comité técnico de admisibilidad considerara que una norma que prohibiera completamente el aborto, la interrupción voluntaria del embarazo, no respeta las bases, entonces ahí se abre una posibilidad para que algo así no prospere. Pero como digo, todo esto, como tú puedes ver, está lleno de pequeños obstáculos que hacen que sea un proceso muy contenido, con poco espacio para la participación, con poco espacio para la deliberación. Y con poco espacio, al parecer, para la diversidad. Mire, yo le agradezco mucho, ya nos quedamos sin tiempo, pero este es un tema al que con seguridad estaremos volviendo, espero yo próximamente. Es Jorge Contese, constitucionalista y doctor en Derecho por la Universidad de Yale. Que tenga un buen día. Ustedes también. A nuestros televidentes, quédense con nosotros. Ya volvemos con más titulares en Directo América.